La gracia, la fe y las obras. Y ya vimos en forma general, ¿no? Lo que es la gracia, ¿no? Digo, podemos profundizar mucho más, pero ya vimos como lo más esencial. Ahora vamos a empezar a ver lo que es la fe. Y vamos a ver en esta clase, pues los aspectos generales de la fe, ¿no? Hay varios vocablos que nos hablan de fe, o que bueno, son de la palabra fe, ¿no? El primero es pistis. Pistis. Pistis es firme persuasión. Pistis es firme persuasión. Convicción basada en lo oído. En lo oído. Firme persuasión, convicción basada en lo oído. O sea, ¿nuestra fe es ciega? ¿Es sorda? ¿Es muda? No. El otro vocablo es el vocablo pisteus. Pisteus. Y es confianza plena en Cristo. Confianza plena en Cristo. Y otro vocablo es oligopistos. Oligopistos. Literalmente esto significa pequeño de fe. ¿Sí? Vamos a poner una definición. La fe es el aspecto positivo La fe es el aspecto positivo de la verdadera conversión. ¿Por qué decimos esto? Porque mediante el arrepentimiento, el pecador se aleja de ¿qué? El pecado. La fe es el aspecto positivo de la verdadera conversión. Mediante el arrepentimiento el pecador se aleja del pecado. Y por la fe, más bien dicho, y por la fe se dirige hacia Cristo. Y por la fe se dirige hacia Cristo. Y ahí que encontramos, pues vida, ¿no? ¿Qué dice Hebreos 10:38? Se lo debe saber, aunque sea la primera parte. ¿Qué dice Hebreos 10:38? Sí se lo sabe. Mas el justo vivirá por fe. Sí se lo sabía, ¿sí o no? Mas el justo por la fe vivirá, ¿no? Mas el justo vivirá por fe. Dice, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Ahora vamos a entender esto. ¿Por qué recibimos vida espiritual? Porque hemos sido justificados por medio de la fe, ¿no? Ahora, ¿cómo debemos de seguir viviendo? Por fe, ¿no? O sea, nuestra fe nunca no puedo decir, yo tuve fe en Cristo cuando me convertí y ahorita no debes de seguir teniendo fe. Si hoy vivimos, eso es algo bien importante, ¿no? Vivimos por fe. Esto, por ejemplo, esto que estamos pasando y estuvimos hablando, pues tiene mucho que ver, ¿no? Hay que poner nuestra fe, nuestra confianza ¿en quién? En Cristo. Porque, mire, créame que humanamente, ay no, usted me ve aquí.
Y yo tengo algo, no sé por qué me pasa, yo puedo estar enfermo. Llevo, de hecho, como un mes enfermo. Tengo problemas muy fuertes en mi nariz, sinusitis, y se me llena pues, todo esto. Ya hasta un hermano ya me dio una pócima especial. No, unas recomendaciones, ¿no? Para que me ayude a eso. Y a veces pasa mucho eso, ¿no? Ustedes dicen, no, a los pastores no les pasa nada, no. Y aún a veces los hermanos que están sirviendo dicen, porque ya no sé qué pensamos, pero pues todos siempre a veces estamos en unas tribulaciones, cada quien tiene la suya, ¿no? Cada quien tiene la suya, pero la Biblia habla de eso, ¿no? O sea, no perder nuestra fe en el Señor, confiar en Él, no estar firmes. Bueno, siempre vamos a decir, ¿quién me salvó, no? Eso es lo primero que yo tengo que recordar cuando estoy pasando alguna situación. ¿Quién fue el que me dio la vida? ¿Quién fue el que me salvó? ¿Quién es el que me sostiene? ¿Quién es el que me sustenta? Aún podemos decir, ¿quién es el que me ha llamado, no? O sea, por fe vivo. Mire lo que nuestro Señor Jesucristo decía en el Evangelio de Lucas 4:4. Lucas 4:4. Dice, Jesús respondiendo lo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Muchos hombres se sienten saciados porque tienen, hablando de esta forma, de no solo de pan vivirá el hombre, pues de las necesidades humanas, normales, terrenales, y muchas personas sienten que tienen vida y que tienen paz y que tienen prosperidad porque tienen todo en lo terrenal, pero no tienen nada en lo espiritual. Por eso aquí dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice Romanos 10:17? También ya se lo sabe. Sí, mire, búsquelo, Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si no oigo, y aquí estamos hablando de que está refiriéndose a oír la palabra. Si no escucho la palabra de Dios, ¿puedo tener fe verdadera en Dios? Porque no hay la revelación, ¿sí me entiende esto? Hay muchos que dicen, no, yo creo en Dios, pero ¿en qué Dios crees, hermano? Bueno, si eres hermano, ¿no? Amigo, ¿en qué fe, en qué Dios crees? No, es que tú no sabes, yo tengo mi comunión con Dios, pero es que no es así. O sea, Dios no se amolda a cada concepción en su mente, ¿no? O sea, Dios no se va a amoldar a mi concepción que yo tengo de Él. ¿Sí entendemos eso? Es que eso es algo en lo que nos llegamos a equivocar. Dice, es que mi Dios, he escuchado eso, es que mi Dios es esto, es que mi Dios... ¿Tu Dios es el Dios que se revela en la palabra? Porque de otra forma no podemos conocerle, ¿no? O sea, sí yo entiendo la parte de que puede haber experiencias aún sobrenaturales, ¿no? Pero por ejemplo hay iglesias que demandan y todo el tiempo están demandando milagros y milagros. ¿Cuándo en la Biblia se ha visto que los milagros producen fe? Nunca. ¿Pueden confirmar? Sí, ¿no? Muchas cosas. ¿Pero el milagro por sí mismo produce fe? No. ¿Qué es lo que produce la fe? Podemos entenderlo de entrada, sí. La palabra de Dios, ¿no? La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, hermano, si te dicen, no, es que tu fe es ciega, no, mi fe no es ciega ni es nada, no, yo estoy seguro. Pero aquí también es la otra parte. ¿Estás seguro? Sí me doy a entender. Tiene que llegar un momento de decir, ¿por qué creo en Dios? Todos tenemos que llegar en algún momento. Y mire, eso a veces le molesta a la gente porque dice, ay, entonces tú me estás diciendo que no soy cristiano. No, yo no estoy diciendo eso.
es una invitación, porque puedes estar y no estar. ¿Por qué creo en Dios? Si mis principales argumentos son porque mi familia me ha llevado a la iglesia, porque no sé, o sea, si no están fundamentados en la revelación de Dios mismo, en su palabra, tengo que considerar dónde estoy afirmado. Porque puedo estar afirmado en una religiosidad, puedo estar afirmado pues en un mover cristiano. Hay una parte de Estados Unidos que es prácticamente evangélica. Se le conoce de diferentes formas el cinturón del evangelio, donde es algo tan fuerte que se da mucho esto, ¿no? O sea, porque yo nací en una familia cristiana. No porque tú hayas nacido en una familia cristiana eres cristiano. ¿Tienes una bendición especial? Pues sí. ¿Sí o no? Estás cerca del evangelio. Más cerca de lo que mucha gente está. Es una bendición que Dios te da cuando tú tienes a alguien familiar o alguien cercano que tiene, pero eso no te hace cristiano. Entonces, si tu fe en Dios está fundamentada principalmente, mira, yo puedo entender, no tampoco es que no conozco todo de Dios, pues no, nadie, hermano. Tampoco vamos a irnos, es que tengo que conocer todo de Dios, pues no. Somos seres finitos, limitados, que no vamos a conocer nunca toda la grandeza de nuestro Dios, ¿no? Pero sí, las cosas fundamentales que la Biblia nos habla, sí las tenemos que tener, ¿no? Aún decir, bueno, pero es que no me sé, por ejemplo, ahorita yo les dije, es que se lo sabe, porque estoy seguro que se lo sabe, igual y no recordaba la cita. Pero sí o no se lo sabía. Y estos son fundamentos cristianos, ¿no? Pero también es como una invitación. Nuestra fe no es ciega. Debe de estar bien firme y sólida en Dios, ¿no? Mire, Hebreos 11:1. Ese también seguro se lo sabe. Ay, sí me lo sé, sí me sé los textos de la Biblia. Hebreos 11:1 es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción, lo que no sé. Es más, los hermanos de la iglesia infantil no tienen excusa, ¿no? Porque hay un canto para los niños que es así, ¿no? Es pues la fe, la certeza. Ahí se lo saben, ¿no? La fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. También podemos resumir esto. La fe es aquella viva confianza, perdón. La fe es aquella viva confianza La fe es aquella viva confianza plenamente desarrollada La fe es aquella confianza plenamente desarrollada en el invisible Salvador, porque ¿quién de nosotros ha visto a Cristo? Pero confiamos y creemos en Él, ¿no? La fe es aquella viva confianza plenamente desarrollada en el invisible Salvador que mantiene a uno firme, en medio de las persecuciones y tentaciones. En medio de las persecuciones y tentaciones. Entonces podemos llegar a esta conclusión ya de entrada. La palabra fe se utiliza en la Biblia
con el sentido principal de confianza firme. La fe, la palabra fe, se utiliza en la Biblia con el sentido principal de confianza firme. Es decir, ¿cómo debe estar su confianza en Cristo? Firme, ¿no? Porque yo le decía, mire hermano, ¿sabe lo que a veces pasa? Ahí van los hermanos con una buena voluntad, con un buen corazón, eso nunca lo podríamos negar, pero sin una fe firme en Dios y salen a predicar, ¿no? Y bueno, te vas a encontrar aún con personas de otras sectas o religiones. A veces pasa que su fe, como no está firme, en lugar de que ellos vayan, anuncien el Evangelio y la gente se convierta, ¿qué cree que pasa? Se convierten a la secta. Una de las principales que parece como cristiana, ¿no? Es lo que pasaba desde tiempos de la iglesia primitiva, ¿no? Los judaizantes. O sea, ¿cómo se llaman? Los que andan ahí con sus ondas judías, ¿no? Mesiánicos, ¿no? Y que ya de repente uno dice, bueno, ¿qué le pasó al hermano, no? Que hasta se quiere parecer y no tiene caireles y se pega ahí unos o no sé qué haga y se deja la barba ahí de 3 pelitos, ¿no? Y Yeshua, Hamashiach, Shalom, Baruch atah Adonai Eloheinu, y empiezan y todo así, ¡ay! ¡Qué impresionante vocabulario!, ¿no? Eh, y ahí está. Yo me acuerdo, una vez el pastor lo invitaron a predicarle a unos hermanos. Y eran un grupo como de 20, 30 personas. Y él habló de esto, ¿no? De que si bien la ley no se invalida, se cumple en Cristo. Eso lo tenemos bien claro, ¿no? No se invalidó, en Cristo se cumplió. Y hoy tenemos ya no la ley ceremonial, sino la ley moral de Dios, que está plasmada desde el Antiguo Testamento, que es válida todavía, ¿no? Y estaba hablando de esto, ¿no? Que nosotros ya no tenemos que, pues, ni circuncidarnos, ni nada de esas cosas. Lo que él no sabía es que estas personas las habían llamado en este movimiento y tenía como unos 15 días que todos los hombres que estaban allá, varones de 30, 40, 50 años, ya se habían ido a circuncidar. Pues imagínense la bomba ahí que sucedió, ¿no? Y pareciera, bueno, pues es que es de la Biblia lo menciona, ¿no? Pero no están entendiendo que están desviando, están poniendo por encima otras cosas. Nada podemos poner por encima del sacrificio de Cristo. Nada, absolutamente nada. Es suficiente. Sí, eso tenemos que tenerlo claro. El sacrificio de Cristo es suficiente. Lo que yo le quiera añadir, entonces voy a estar invalidando. Ya no voy a estar creyendo en el sacrificio y en la obra de Cristo. Pero necesito estar bien firme porque si no es bien fácil. Por ejemplo, eso de los mesiánicos es bien fácil. Porque te están hablando de la Biblia o no. Claro, aunque ellos empiezan a añadir otras cosas, no, que la cabala y todas esas cosas, ¿no? Pero te hablan de la Biblia, entonces dices, y aparte utilizan frases y palabras que parecieran como muy sabias, ¿no? Ay, este hermano sacó ese vocabulario. No, mi pastor que va a andar hablando así, ¿no? Y ya, por eso ya. Sí, nuestra fe es firme, tiene que estar sólida, pero en la revelación de Dios. No en mi convicción personal de quién es Dios. Porque entonces ya no estoy siguiendo al Dios verdadero. Ya me estoy haciendo un Dios falso. A mi conveniencia, ¿no?
Claro, ya puede llegar a existir un punto de vista racionalista de la fe, que exige la afirmación de la verdad comprobada por medio de evidencias palpables. ¿Sí me está entendiendo esto, no? Podemos empezar a racionalizar la fe. No, yo tengo que ver para creer. ¿Ha escuchado eso? Yo tengo que ver. Mire lo que dice Juan 14, 8, 9. El Evangelio de Juan 14, 8, verso 8. Ahí estaba Felipe, ¿no? Y le dice Felipe al Señor, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Qué hizo? Racionalizó la fe. Le repito esto, ¿no? Existe un punto de vista racionalista de la fe que exige la afirmación de la verdad comprobada por medio de evidencias palpables. ¿Cuántas personas no han escuchado? Si el Señor me hace un milagro, yo creo. Si salva mi matrimonio, yo creo. Pero Dios te va a dar más que eso. El que Dios salve y restaure un matrimonio es bueno, ¿no? Claro, por supuesto. Pero la bendición de Dios es mucho más alta que eso. Y nosotros no, ya como de entrada vamos a llegar así con Dios, ¿no? Muéstrame. Y hay gente que pide, bueno, los judíos piden señales. Los gentiles, que principalmente habla de los griegos que pedían sabiduría, ¿no? ¿Y cuántas veces no al Señor Jesucristo le llamaron a eso, no? Pues muéstranos. Muéstranos, muéstranos y muéstranos y muéstranos. Por eso le digo, la fe no, los milagros no producen fe. Nuestro Señor Jesucristo hizo milagros impresionantes. ¿Sí o no? Yo me acuerdo, uno de los que más nos impactan es cuando Él multiplica los panes y los peces, ¿no? O sea, como que uno dice que hubiera estado ahí y haber visto, ¿no? Ay, esos panecitos y pececillos ahí, ¿no? Y de repente, que alcanzó para una multitud impresionante, hasta uno, ay, se le conmueve, ¿no? Las cosas, ¿no? Y aún así, no le reconocieron la gran mayoría de ellos. Porque cuando Él se revela como el pan de vida, ¿qué es lo que hacen? Nah, este es un loco, este está blasfemando, ¿no? Y se van. No produjo fe. Nosotros vemos la grandeza del ministerio de Cristo fue en la revelación que Él nos dio del Padre y de la salvación. Que claro, nunca vamos a menospreciar los milagros porque fue algo que afirmó. Por supuesto que no, ¿no? Y nosotros seguimos creyendo que Dios en su soberanía lo puede hacer. Él lo puede hacer. Nosotros hemos visto. Sí, no le puedo decir, no, yo nunca he visto que Dios levante un muerto, yo no, pero sé que hay algunos testimonios que pudieran ser verdad que aún Dios lo haya hecho. Pero sí hemos visto que Dios ha sanado gente. Nosotros aún el milagro más grande que tenemos es lo que Dios ha hecho en nosotros. Yo le veía a un hermano que así lo posteó, ¿no? El milagro más grande es lo que Dios ha hecho en mi vida. Porque yo ni siquiera me reconozco, decía. ¿Y no es así? O sea, uno dice, ¿quién soy, no?
Ahorita yo era esto y yo era tal y yo no, y ahorita fue Dios. ¿Sí me entiende? O sea, pero sí hay que ponerlo bien claro, ¿no? No podemos racionalizar la fe. Entonces, ¿hay una importancia de la fe? Pues por supuesto, ¿no? Es esencial para una relación correcta delante de Dios. La fe es esencial para una relación correcta delante de Dios. Mire lo que dice Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. Dice ahí, pero sin fe es, ¿cómo dice esa palabra? Imposible agradar a Dios. Porque es necesario que se acerca a Dios, cree que le hay. ¿Qué significa esto? Cree que Él es. ¿Sí? Y que es galardonador de los que le buscan. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, es decir, que Él es. ¿Que Él es quién? Pues el Dios creador, el Dios soberano, el Dios todopoderoso. Y dice, y que es galardonador de los que le buscan. Esta palabra galardonador es premiador. Ahora, también tenemos que llegar a este entendimiento, ¿no? También creer que Dios existe no es suficiente, aún los demonios creen, ¿no? Esa es la palabra, ¿no? Santiago 2:19. Santiago 2:19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Dice, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Dios no solamente quiere que tengamos un simple conocimiento de su existencia, ¿verdad? Pues casi, yo creo que gran parte del mundo tiene un conocimiento simple, ¿no? Pero si vemos algo, ¿no? Quienes con sinceridad y plena confianza lo buscan, hallarán al Señor, ¿no? Mire Hechos 16:30. Hechos 16:30. Dice, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ya ve cómo aquí no dice, ve a la iglesia, deja de hacer esto. ¿Qué dice? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Sí ve? Porque yo le he hecho mucho énfasis, ¿no? Le van a hacer esa pregunta. ¿Yo no? O sea, la han hecho, ¿no? Ah, ve a la iglesia. Y ya casi empezamos, ¿no? Pues 3 Aves María, 2 Padres Nuestros, vete de rodillas a la iglesia. No. Bueno, no lo decimos así, pero es igual, ¿no? Es el mismo. Deja de hacer esto, deja de hacer aquello. No, primero es cree. Porque ese creer te va a llevar a una convicción de pecado. Te va a humillar delante de Dios, vas a reconocer la santidad de Dios
y va a haber un verdadero arrepentimiento, y ese verdadero arrepentimiento va a producir vida en ti y va a hacer que te alejes del pecado. Pero si tú te quieres alejar del pecado sin creer en el Señor, pues lo estás haciendo en tus fuerzas. Entonces estás actuando por obras. Señor, ve ya cuánto dejé de hacer. Sálvame. No, pues no, porque estamos ante Dios santo, santo, santo. Y nunca vamos a poder, si no estamos delante de Él, justificados, santificados por Él, todo lo que hagamos es que vano. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor. Mire Juan 3:36. Juan 3:36. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. También debemos de entender esto, hermanos, si la fe se conmueve, se empieza a debilitar, el contacto con Dios se dificulta. Debemos de entenderlo. Mire lo que dice Marcos 9:23. Marcos 9:23. Dice, si puedes creer, al que cree dice, todo le es posible. Aquí, bueno, sabemos que esto lo voltean y lo tuercen horriblemente, ¿no? Porque dice, vean, es bien claro, dice, si puedes creer, ¿en qué y en quién? En Cristo y en su palabra, no en tus convicciones personales. ¿Sí me entiende? Si puedes creer, dice, al que cree, ¿en quién? En Cristo y en su palabra. Fuera de su palabra estás haciendo tu voluntad y estás buscando tu voluntad. Ya es donde se les olvida a estas personas, ¿no? Dice, si puedes creer, dice, al que cree, todo le es posible. Todo le es posible con respecto a lo que Dios ya nos ha dado. Y con respecto a lo que Dios es, no con respecto a lo que yo quiero. Debemos de entenderlo así, porque entonces, ¿en qué estoy creyendo y en quién estoy creyendo, no? ¿Qué es la fe entonces? Es una dependencia total en Dios. Que la fe es una dependencia total en Dios y una disposición para hacer su voluntad. Es una dependencia total en Dios y una disposición para hacer su voluntad. No es algo que nos ponemos para mostrar a otros, ¿sí? Es obediencia total y humilde a la voluntad de Dios, disposición para hacer lo que nos mande. Es una dependencia total en Dios, una disposición para hacer su voluntad. No es algo que me pongo para mostrar a otros. Es obediencia total y humilde a la voluntad de Dios,
disposición para hacer lo que nos mande. ¿Sí, hermanos? Padre, te damos gracias. Te agradecemos por este tiempo que nos has permitido. Ha sido de gran bendición a nuestras vidas. Nos presentamos delante de ti, Señor. Creemos en ti, creemos en tu palabra, creemos en tu verdad, Señor. Nos sometemos a ella. Te doy gracias por mis hermanos, Señor. Guarda sus vidas, bendice sus familias, guárdalos a ellos. Y aquí seguiremos, Señor, buscándote con todo nuestro corazón, con humildad en nuestro corazón, Señor, reconociendo que tú eres el Dios sabio y nosotros necesitamos de ti. Damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Pasar